Quiero compartirles un mensaje que como maestro en un instituto bíblico por 20 años dando clases, recorriendo libro por libro de la Biblia, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, en donde me encontré con que Pablo, el apóstol, escribió 13 cartas que se llaman las 13 cartas Paulinas. Dentro de esas 13 cartas Paulinas, por cuestión del Biblos, la Biblia las ordenó, las puso del mayor número contenido, no porque sean más importantes, sino por el contenido de Romanos a exactamente a Filemón, la última 13 cartas de Romano. Entonces Filemón tiene un capítulo. Y entonces cuando los estudiantes llegamos a Filemón dicen, uy, Filemón, porque vieron Romanos, vieron, ¿verdad?, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses. Pero llegas a Filemón, que es la última carta, y dicen, no, luego vayan a Filemón, capítulo 1, ¿no? O no les digo el capítulo, vayan a Filemón y me dicen, ¿qué capítulo? Y le digo, nomás tiene uno, ASB. Y cuando lo empezamos a estudiar, fue una revelación a mi corazón de lo que hoy quiero enseñarles. Y quiero enseñarles diciéndoles que seguramente hay tres personajes en Filemón. Número uno, el apóstol Pablo. Que bueno, si te hablo de Pablo, déjame decirte que Pablo, según los escritores y la iglesia primitiva y los teólogos y los doctrinarios, Pablo y los historiadores seculares, que es sobre todo lo que los historiadores seculares hacen saber, que Pablo fue un genio, era inteligentísimo, era el superdotado, era miembro del Sanedrín, fariseo de fariseos, pero además era abogado de profesión. Y no solamente era eso, sino además era un genio, era inteligentísimo. Algunos escritores seculares dicen, en el año 150 escribió que su papá le contó, es decir, mi abuelo me dijo que él conoció a Pablo y era el más brillante de todos ellos, que era el perseguidor de la iglesia, acérrimo perseguidor, y que decía la Biblia cómo respiraba muerte y iba tras de los cristianos, pero un día se encuentra con el Señor Jesús. Su vida nunca más volvió a ser la misma. Y ahora se vuelve el apóstol Pablo quien empieza a, pues, a ir a las sinagogas a predicar el evangelio, las buenas nuevas, y se empieza a convertir gente y empieza a abrir iglesias, iglesias, iglesias. Y entonces había una iglesia en Colosa, y esta iglesia de Colosa era conocida, pues, la de Colosenses. Pero esta carta de Filemón, que dices, la carta de Filemón, tiene ese personaje que es Pablo el que escribe. Tiene otro personaje que es el mismo Filemón, a quien le escribe la carta a Pablo. Pero hay otro personaje, un tercer personaje que se llama Onésimo. Y entonces, si tú ves la historia, Onésimo lo que hace es que un día se encuentra con que trágame tierra. ¿Has oído esa expresión? Trágame tierra. Te voy a contar para que más o menos sepas bien qué es trágame tierra. Soy abogado de profesión. Los años 1985, 86 me titulo como abogado en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Derecho. Y estoy apenas, bueno, estaba yo litigando desde antes, pero resulta que me entero un día, todavía no era creyente, no conocía a Jesús, era un carretonero hablando, era un lépero, no tomaba, no fumaba, pero era un desastre. Y me acuerdo que simple y sencillamente mi testimonio no es que tomé, fumé, sino mi testimonio es que yo odié a mi padre. Yo odié a mi padre. Fue terrible la relación y fue un odio horrible que yo le tuve. Entonces, cuando yo estoy por ahí trabajando de abogado, de repente un día uno de mis hermanas me habla y me dice, oye, ¿supiste que metieron a mi papá a la cárcel? Y le dije, ¿por qué está? Y me dice, portación de arma de fuego. Se le había metido la locura de traer pistola y ya saben esos rollos. Y era una pistola que solamente puede usar los militares. Lo encuentran, anda en Ciudad de México, lo llevan detenido
y lo tenían en la procuraduría detenido, no lo pasaban al reclusorio, lo tenían llevando, no sé qué rollos traían. Y cuando yo me entero, imagine yo con la pésima relación con él, yo dije, bueno, pues, bueno, me espero un día, 2 días, le digo, ya está en el reclusorio, no, todavía no. Y me dicen, ¿sabes que no los quieren pasar al reclusorio por alguna razón? Y yo, abogado penalista, entonces voy al reclusorio y hago lo necesario para mandarlo. Pero cuando llego ya le habían asignado a un abogado, llego al juzgado, a un abogado defensor de oficio. Y cuando llego al juzgado, me encuentro que le digo me encuentro con una jueza, que antes se le decía juez, pero es jueza hoy. Y le digo a la jueza, ¿sabe qué? Voy a tomar yo la defensa. No, usted, si me empieza a regañar, no, ustedes los abogados vienen aquí que por sus intereses, y me empieza a decir un montón de cosas, me empieza a insultar, me empiezo a pelear con ella. Le digo, ¿sabe qué? Yo lo vengo a tomar y a mí no me venga a decir. Me doy un agarrón con ella. Total, ya me nombra abogado. Mi papá sale ahí a la reja y se llamaba declaración preparatoria en aquellos tiempos, cambió totalmente el derecho ahora. Y pasó y llego a la facultad, estaba estudiando la maestría y con una amiga queridísima, bien amiga mía, me dice, oye, ¿qué andabas haciendo tú por el juzgado 26? No me acuerdo cuál era, el juzgado tal. Me dijeron que ahí andabas litigándole, ¿no? Digo, sí. ¿Y qué tal te fue con la jueza? Y le digo, no, hombre, vieja, hija de tata. Imagínate cómo hablaba yo. De 10 palabras, 9 eran groserías. Y una era un pronombre, él, para, contra, cabe. O sea, todas eran leperadas, ¿no? Y le digo, vieja, hija, tal por cual, es una vez así, ya sabes. Bueno, le dije, y ella se quedó viéndome. Y le digo, ¿y la conoces a esta vieja tal por cual? Ta, 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 ta. Y me dice, sí, es mi mamá. Trágame tierra. Eso significa trágame tierra. Y le dije, bueno, es neta, bueno, no fue tan mala onda, ¿no? Me dijo, no, después se enteró, se sintió muy mal porque después se enteró y supo que era tu papá. Finalmente, trágame tierra. Y cuando yo leía esto, yo creo que ese hombre que te digo, está Pablo como personaje en ese pequeño, en ese capítulo, está Pablo como personaje, está un eh, Filemón, que es el que recibe la carta, pero está Onésimo, que para mí yo creo que él fue, para él fue como un trágame tierra, y ahorita vas a ver por qué. Si tú abres la Biblia en Filemón, que es un capítulo solamente, primeramente Pablo escribe esta carta. Pablo escribió a carta, y esta iglesia que escribe es para los de Colosa, pero se lo escribe personalmente a un hombre llamado Filemón. Y dice Pablo así de estas palabras. Ahorita lo vamos a ver en el PowerPoint, pero solamente te digo la introducción. Dice: doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Es decir, este cuate decía, doy gracias a Dios porque se acordaba de que Filemón era un tipazo que Pablo le compartió a él. O sea, era su discípulo. Pablo le habló de Jesús a él. Pablo, ahora déjate digo las circunstancias de Pablo, porque me encanta siempre traer un contexto de lo que sucedía. Pablo estaba en la cárcel, por eso se llaman cartas carcelarias o cartas de la prisión, porque Pablo está en la prisión escribiendo esta carta. Y entonces tú decís, oye, todo eso, pues soy maestro de Biblia, me encanta siempre traer el contexto y que puedas saber lo que sucedía, porque lees Filemón y dices, pues qué bueno, pero Pablo estaba en la cárcel. Pablo le escribe a Filemón, y Filemón, te voy a decir ahorita quién era, pero déjame decirte que Pablo está escribiéndole, y con él estaba Onésimo, estaba en la cárcel con él. Entonces Pablo decide escribir una carta a los de Colosa, pero en Colosa, es decir, en la iglesia, estaba un hombre llamado Filemón, que es al que le escribe la carta. Déjate digo quién era Filemón. Si me pueden ayudar con el PowerPoint, con esos personajes. Filemón era un hombre rico, porque la Biblia nos dice claramente en Colosenses y en Filemón, que la iglesia se llevaba a cabo en su casa. No había iglesias como estas, sino que los que tenían mucho dinero, como era Filemón, abrieron la iglesia de Colosa, y ahí estaba ahí. Entonces Pablo es el apóstol, el padre. Filemón es el rico, líder de la iglesia de Colosa. Era un líder, no era el pastor, pero en su casa se hacía la iglesia. Era un hombre rico. Porque era un hombre rico, ahorita vas a ver por qué. Y luego está Onésimo, que era un esclavo. Tú dices, Onésimo era un esclavo. Sí, el trágame tierra nace de que un día Pablo, yo imagino que le dice a Onésimo:
Onésimo, ven, quiero mandar una carta. Y ya de haber dicho, ¿a dónde? A Colosa. Uy, conozco re bien Colosa, viví mucho tiempo en Colosa. Ahí en ese lugar lo conozco perfecto. ¿Por qué ha vivido en Colosa? Te voy a decir la noticia, ¿por qué? Porque nada más y nada menos que Onésimo había sido esclavo de Filemón, porque Filemón tenía dinero en aquellos tiempos. La esclavitud no tenía que ver con la raza o el color, la esclavitud tenía que ver con las actividades. Eras esclavo, había gente que eran contadores, había gente que eran aún constructores, gente que y eran esclavos, los compraban. Los romanos legalizaron, si tú tomas clase o eres abogado, lo sabes perfectamente, derecho romano 1, derecho romano 2, y ellos tenían legislada la esclavitud perfectamente. Entonces él había sido esclavo y había leyes específicas de la esclavitud. Un esclavo era un esclavo y punto. Pero no era por razón de color o de raza, sino era porque eran gente comprada y que trabajaba como esclavos para. Pero Filemón tenía tanto dinero que había tenido a un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo había estado en Colosa como esclavo de Filemón. Y un día se largó de ahí. Se escapó, no se sabe, ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó, pero se escapa y se va a Éfeso, se va a Roma, y allí se encuentra Pablo, y Pablo le comparte de Jesús y se convierte y empieza a ayudar a Jesús en la cárcel. Era su ayudante en la cárcel, Onésimo. ¿Te das cuenta de la historia? Cuando vas viendo la historia dices, oye, qué interesante cómo Dios cruza, escúchame bien esto, cruza tu vida secular, tu vida que tienes, la cruza con la vida la vida espiritual, la vida de parte de Dios. Y así pasó. Tú estás aquí sentado, tú estás aquí sentada porque por alguna soberana razón te has cruzado con alguien que te habló del evangelio, porque Dios así ha dispuesto. No hay coincidencias en las cosas de Dios. Alguien dice que son diosidencias. Si tú vienes hoy por primera vez aquí, dices, no, pues vine nada más porque realmente me enchinchó tanto ya no sabía cómo decirle que no. No, no, es que sabes una cosa, por alguna soberana razón, y vas a ver qué sucede, porque es de parte de Dios para tu vida, porque la Biblia nos dice que Él nos encontró primero a nosotros. No es que yo lo anduve buscando, no, 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 perdóname. Él nos encontró primero a nosotros, y a ti te encontró. Esa es la razón por la cual estás sentada aquí, sentado aquí. Mis lágrimas se salían después de escuchar esa canción que cantaran ahorita, porque es una canción cuando mis tiempos, cuando yo hace 36 años yo recibí a Jesús como un Señor y un Salvador. Onésimo era esclavo, por eso la práctica se llama ya no como esclavo. Entonces vamos a ver que le manda la carta, trágame tierra. ¿Por qué? Porque te imaginas que de repente le dice, quiero que vayas a Colosa. Pablo le llama, está en la prisión, le dice, Filemón, quiero que vayas a Colosa. Ha dicho, dime dónde quieres que vaya. Quiero que lleves una carta junto con otros que están aquí, porque la Biblia nos dice que iban otros, Tíquico, y le ha dicho, ¿a quién quieres que la lleve? No, a un hombre que a lo mejor vas a conocer. ¿Sí, a quién? Pues conozco mucha gente ahí. A Filemón. ¿Cómo dijiste, Señor? ¿A File qué? ¿A Filipenses? No, a Filemón. A Filemón. Él sabía cómo había salido de ahí, se había escapado de como esclavo. ¿Y sabes qué es lo que dice la Biblia que nos hace ver en Filemón? Que se llevó dinero, le robó. Era raterito, el Onésimo. Se va y se encuentra con Pablo, se convierte al Señor, cambia su vida totalmente. Y Pablo sabía que tenía que regresar ahí a arreglar asuntos. Así es que vamos a ver cómo Pablo le escribe a Filemón. Ahora sí, si me ayudas con el PowerPoint, el capítulo 1, verso 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, le dice a Filemón, le está escribiendo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. Aquí dice, te ruego, fíjate, es un ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Estaba en prisión, estaba en la cárcel mandando esta carta. Verso 10, atención, te ruego por mi hijo. Y le dice hijo a la rata esta que se había pelado. Se escapó como esclavo. Si tú te escapabas como esclavo, ¿sabes cuál era la pena? En el derecho romano, número 1, podías matarlo, podías golpearlo, latillarlo, dejarlo para toda la vida en un lugar. O sea, el castigo podía ser de muerte, así de sencillo, matarlo. Te escapaste, muerte. Y además no solo se escapó, era rata.
y se robó cosas. No se sabe qué se robó, no se sabe si llevó dinero, no sé lo que pasó, pero dice claramente, dice, soy anciano y además estoy en la prisión. Y luego dice, y te ruego por mi hijo, por mi hijo. Date cuenta. Ahora te voy a decir una cosa: cuando nosotros escuchamos la historia de la redención de Jesucristo, es bien increíble decir, bueno, es que Él era Dios, 100% Dios, 100% hombre, y murió en la cruz y nos redimió y pagó el precio por nosotros. Pero sabes, esta carta de Filemón, cuando yo la leí, le dije a mi esposa, esto es de la vida real. Esto es de alguien como tú y yo, como de carne y hueso y de un pedazo de pescuezo. Es carnita como tú y como yo. Es alguien que tuvo bronca. Y ahora Pablo le dice, nada más que se encontró con Jesús, Onésimo. Y dice aquí, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo, no perdí el tiempo ni en la prisión. No, pues es que ahorita estoy detenido, ahorita no me puedo mover. Estamos en COVID, no hay evangelismo. ¿Por qué se rieron? De nervios, ¿no? Así como, ay, eso lo dije yo. Y en las prisiones se lo engendré. Engendré, fíjate cómo dice, lo engendré en mis prisiones. Se convirtió de tal manera, Onésimo venía de escapar, venía de esclavitud, venía de ser una rata como tú y yo, con una vida de desastre, con una vida de esclavitud, esclavos al pecado, al alcohol, esclavos al pecado de adulterio, fornicación, a las drogas, al alcoholismo, a la mentira, al enojo, a la lascivia. Esclavos, vivíamos en esclavitud, no podíamos salir, estábamos esclavizados. Si alguien aquí dice, no, yo no, entonces tienes un problema, estás esclavo a la mentira, eres mentiroso. Todos, dice, por cuanto todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Entonces le dice aquí, lo engendré en mis prisiones, verso 11, el cual en otro tiempo fue inútil, le dice, o sea, así le dice sus cositas, ¿no? Muy diplomático Pablo, pues en otro tiempo fue inútil. Pero ya te vas a reír más cuando veas qué significa su nombre de Onésimo. Onésimo es igual, siguiente, Onésimo es igual a, ¿sabes qué? ¿Qué significa Onésimo? Útil. ¿No es impresionante? O sea, el inútil del útil fue inútil. Y ahora este inútil te va a ser útil. Hasta lo pongo porque para que mi esposa dice, escríbelo porque no se entiende. Pero dice útil, que se llama Onésimo, ¿se volvió qué? Ahora el inútil se volvió qué? ¿Para quién? Regrésate a la anterior, mijita preciosa. Ya él eres, ¿verdad? Dice, en cuanto al otro tiempo fue, dice, en cuanto al otro tiempo fue inútil, o sea, el Onésimo, el útil fue inútil. Pero ahora a ti y a mis ojos es útil, o sea, es Onésimo. O sea, cuando no le quieras decir a alguien así en el trabajo feo, ¿qué pasó mi Onésimo? Inonésimo. Oh, pero tú eres Inonésimo. ¿De dónde? No, ese es un nombre bonito bíblico. Y dice, no, qué bonito. Me dice Inonésimo, mi amor, ¿no? Inútil. Dice, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es que. ¿Se dan cuenta del juego de palabras? Porque Pablo era un sobredotado. Si tú lees la carta, te das cuenta cómo Pablo le empieza a escribir, ¿sabes qué? Sé de cuánto amas a la gente. O sea, Pablo era un genio. Inspirado por el Espíritu Santo, le dice, tú amas a la gente, como va, ahora a ver qué me vas a contestar. Sabes que yo sé del amor que tienes, yo sé cómo, y al que odias más, dice, queremos que vaya a tu casa. Dices, no, pues órale, sí, amo a la gente, sí amo a la gente, sí amo a la gente. Así Pablo le empieza a escribir. Lo dice en el verso en 12, el cual vuelvo a enviarte. Imagínate cuando estaba leyendo la carta, Filemón, dice, me está mandando al inútil este. Te vuelvo a enviar dice, y tú, dice aquí, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Es decir, es tan útil como tú lo fuiste cuando estuviste aquí sirviéndome, mi queridísimo Filemón. Ese que te robó, ese que era esclavo tuyo. Ahora, esto es de la vida real, Verso 14.
pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor, es decir, no te voy a obligar a que lo perdones, no te voy a obligar a que lo utilices, no te voy a obligar. Estoy esperando que tu favor, es decir, que favor significa gracia, que apliques la gracia y no apliques justicia. ¿Has visto esa gente que dice: Señor, dame justicia con mis adversarios, justo, Señor, que tu juicio caiga? Y yo me hago a un lado del cuate. No, brother, sigue orando así, yo me hago a un lado, porque si le cae la justicia a él, como Dios es justo y ama la justicia, también te va a caer la justicia a ti, y tú eres un desastre, te va a caer igual a ti. Queremos justicia para nuestros adversarios, pero gracia para nosotros, porque Señor, yo aleteo, soy el ángel, arcángel, justicia para ellos, gracia para mí. No, Dios es justo, y si le aplica justicia a él, también te va a aplicar justicia a ti, porque es justo y ama la justicia. Nada más que no pensamos en eso, solo pensamos en que justicia. Y dice: "Oh, no, no te voy a obligar, no te voy a decir que a fuerza lo tienes que recibir, sino te puedo obligar por quien soy para ti". Pero dice aquí: pero nada quise hacer sin tu, verso 14, sin tu propio consentimiento, para que tu favor, tu gracia, no fuese como de necesidad, o sea, que a fuerza lo tengo que hacer, sino voluntario. Dios es un Dios que siempre te va a decir: tú escoge, mi hijita, tú escoge, mi hijito. Yo siempre, cuando la gente viene y me pide un consejo, me dice: ¿qué me aconsejas? Yo te voy a decir lo que puede pasar, pero tú vas a escoger, tú vas a resolver. No, es que yo, Juan Camaney. Ok, perfecto, tú escoge. Dios va a respetar tú. Y así Pablo dice: para que sea voluntario, para que no diga: pues lo recibí aquí, pues porque pues aprecio a Pablo, y Pablo pues fue el que me compartió el evangelio, y es como es mi padre espiritual, y ahora es padre de este también, pero por eso lo recibo. No, entonces no es de Dios. Entonces que eres un hipócrita fariseo y que no sabes entender lo que es la gracia. Es lo que le está diciendo Pablo. Más adelante, date cuenta de la sabiduría, que es increíble. Me encanta porque dice aquí: porque quizá, verso 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Como quien dice: a lo mejor por alguna soberana razón se apartó por un tiempo. ¿Para qué? Dice aquí: se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. ¿No será que por alguna soberana razón han pasado cosas en tu vida difíciles de entender, situaciones? ¿No será que eso ha pasado para que realmente regreses a tu vida de lo que ha pasado? ¿No será que haya habido situaciones con tu familia, con tus parientes, con tus hijos? ¿No será que también hay cosas que necesitas arreglar para que se arreglen para siempre? Se va de regreso, se apartó de ti por un tiempo, pero ahora va para siempre. ¿Por qué va para siempre? Porque ahora va en la gracia. Ahora ya no va como esclavo, y se lo va a decir muy claramente. Ya no como esclavo, verso 16, ya no como esclavo, sino como, dice, como más que esclavo, como hermano, y no nomás hermano, amado. Date cuenta cuánto nos cuesta trabajo a veces relacionarnos con los propios de convivencia. No, bueno, sí, yo es que yo no me llevo bien, pero allá donde esté lejos, allá, ay, lo amo en el Señor. Ajá, sí, cómo no. Y yo: "Ay, híjole, es que me tocó aquí. Ay, ay, qué difícil somos". Y aquí nos está poniendo un ejemplo vívido de carne, que le dice: te lo mando. Pero a lo mejor por eso se apartó por un tiempo, pero ahora el inútil ya es útil para los dos. Y ahí te va de regreso, pero ahora no solamente como esclavo, no te lo va a regresar como esclavo, te lo va a regresar como hermano. Y no solamente como un hermano, bueno, si es un hermano, no, como hermano que amado. ¿Has visto ese versículo que dice que aquel que no ama al hermano, que no diga que ama a Jesús? Yo digo: híjole, cuando lo estaba leyendo yo decía: qué difícil es para nosotros entender. Y este mensaje, Filemón, en donde está Pablo mandando un mensaje de redención, y le dice lo que en pocas palabras que está diciendo: necesitas perdonarlo, recibirlo. Y no nomás eso, le sigue diciendo en el verso 17:
un hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, y tanto en la carne como en el Señor. Es decir, en la carne como el Señor está diciendo, lo tienes que recibir en la carne, porque no, lo amo en el Señor. ¿Has oído eso de lo amo en el Señor? Lo amo en el Señor. No, no, en la carne. Ámalo en tu carnita. No, sí, Cristo vive. Dios te bendiga, Señor, levántalo, levántalo y déjalo caer de donde está allá arriba. Esa los conozco. No, en la carnita, aquí en el pellejito, que dices, realmente hay algo, pero ¿sabes qué? Dios me manda que te ame. Qué difícil. Por eso se llama convivencia familiar, coinonía. Pero solo convivimos con los de aquí, ¿no? Con los que no me llevo allá. Y lo amo dicen, lo amo en el Señor. Y él le dice, no, nomás en el espíritu, en la carne también. Ser real, porque eso es ser real. En la carne como en el Señor, verso 17. Así que si me tienes por compañero, compañero, ¿sabes qué palabra usa aquí en el original? Así que si tenemos coinonía, es decir, en el original es coinonía. Si tienes convivencia, ¿te suena convivencia? Si tienes comunión, eso es coinonía. Si me amas, si tú dices que eres mi compañero, mi queridísimo Filemón, déjame decirte algo, te doy la noticia. Si me tienes por coinonía, por compañerismo, recíbelo como a mí mismo, como si fuera yo. Ahí va mi corazón. ¿Has visto los traslados de corazones? Cuando los llevan en unos hieleras especiales, llevan el corazón de alguien y los llevan con cuidado, porque llevan el corazón de alguien y se lo ponen a alguien. Tiene que ir como es el corazón de alguien. Yo siempre he tenido esa pregunta, porque siempre decimos, lo siento en mi corazón y lo amo con todo mi corazón. Yo siempre decía, ¿cómo será eso? Cuando operaron a uno de mis amigos del corazón, fue de las primeras operaciones en México, 1980 y tantos, y el Centro Médico La Raza, me acuerdo que lo operaron y fuimos y no nos dejaron verlo por un mes porque era de las primeras operaciones en México. Y yo tenía una pregunta, y la primera pregunta que yo le hice fue: brother, ¿sigues amando a tu esposa o amas a la esposa del difunto que te donó el corazón? Piénsalo, ¿no? No dices que la amo, lo sientes aquí. Cuando dices me rompió y te agarras aquí, el corazón. Hay una respuesta para eso, luego la buscas. Hay una respuesta, porque el corazón no está aquí, el corazón está acá. Aquí está el centro de emociones. Entonces debes decir, en lugar de decir lo amo con el corazón, dice, lo amo con el corazón. I love you, man. Aquí, mira, me dolió aquí, ¿no? El corazón está acá, es el centro de emociones. Es un órgano. Si no, podría decir lo amo con el riñón. Te amo con todo mi pulmón derecho, brother. Mi hígado te ama. No. Y le dice aquí, voy, es como si fuera yo, es mi corazón, va ahí, en esta carta va mi corazón. Luego verso 19, me encanta porque verso 17, perdón. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, repito. Y si en algo, aquí está, atención, atención, atención. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo soy el redentor, yo pago la deuda. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? Te lo voy a explicar. Yo he ido a comer y me ha pasado varias veces, no una, varias veces. Voy a comer con mis hijos, vamos a un restaurante lindo, estamos festejando algo, estamos comiendo, pedimos comida deliciosa y de repente al final le digo al mesero, mesero, tráigame mi cuenta. Y viene el mesero muy amable y me dice, señor Hugo Martínez, sí, su cuenta ha sido pagada por alguien más, no debe nada, puede irse. Mi esposa pela los ojos y empieza a buscar quién rayos pagó la cuenta. Y le digo al mesero, ¿quién fue? Para darle las gracias. Me dijo que no le puedo decir, pero está pagada su cuenta, no debe nada. Mis hijos se me quedan viendo, hubiera pedido póster, pa, porque los llevas a rayita, ¿no? Porque comen como si te odiaran. Aguas con los precios, mijo. O sea, de aquí para abajo, mídele. Hubiéramos pedido más. Su cuenta está pagada. Y yo le digo, entonces no debe nada.
Y yo le digo, no, 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 ¿qué pasaría? A ver, yo te pregunto, ¿qué pasaría si yo le dijera, no, 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 a mí nadie me paga nada? Y yo saco mi cartera y saco mi tarjeta y le digo, cóbreme. El mesero me diría, señor, su cuenta ha sido pagada. No debe nada, no hay deuda, no hay deuda, váyase. No, 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 a mí me cobra porque me cobra, hijo. A mí nadie me anda pagando. Ah, qué necio y baboso es usted. Ya pagaron, no debe nada, no le puedo cobrar nada porque no debe nada, señor. La deuda ha sido pagada. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Pagó la deuda en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Nos redimió, nos pagó, nos liberó, nos quitó de la esclavitud. El pecado ya no puede enseñorearse más de nosotros porque Él pagó el precio. Pero ahora vemos en la historia de personas vívidas, de carne y hueso, que le dice, mira, si te debe algo, pónmelo a mi cuenta, yo te lo pago. Ya no le cobres a Él, yo pago por Él. ¿Podemos hacer eso nosotros? Un día supe esto. Yo le dije, Señor, yo soy un vil pecador. No tomo, no fumo, pero soy un pecadorazo. Señor, he hecho pecados horribles. Me dijo, dime el pecado más horrible que has hecho. Señor, ayuno. Me dijo, tu deuda ha sido pagada. Todo el pecado del mundo, todo ha sido pagado. Pero a veces queremos pagar y nos latigueamos y nos damos y vamos y sangramos de aquí. Tengo que sufrir por mis pecados porque o queremos hacer, no, es que tengo que hacer algo y es que tengo que ayudar y es que tengo que hacer y es que y nos metemos en querer porque queremos pagar una deuda. No pagues por deuda. No, 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 pero ahora eres hijo amado. Dice, trátalo como a mí mismo. Te mando a mi hijo. Ahora eres un hijo. Fuiste adoptado, fuiste adoptada como hijo, y el hijo adoptivo tiene todo. El derecho romano tenía todos los derechos absolutamente legales de un hijo natural. Ahora como hijo, ok, si te portas bien, no, 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 no. Me han contado historias cuando los hijos son adoptados, qué trabajo les cuesta. Los traen, no tienes que hacer nada para poder comer y abrir el refrigerador, no tienes que hacer nada. Te portas mal, es problema de conducta. Mi hijo, necesitamos hablar con esto. ¿Tú estuviste mal en la escuela? No, a ver, esto es la escuela, pero no por eso vas a dejar de ser mi hijo. No por eso vas a dejar de ser mi hija. Mi esposa escribió un libro que se llama Corazón de huérfano versus corazón de hijo. Y cuando lo leí le dije a mi esposa, qué hermoso libro. Me bendijo tanto porque ahora he pensado siempre como un corazón de huérfano, pero ahora soy un hijo. Y ahora Pablo le está diciendo, trátalo como a mí mismo. Si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Y además le hace ver al Filemón, al que ya Filemón, a lo mejor Filemón ya flotaba, porque algunos que ya tenemos mucho tiempo en el cristianismo, que flotamos, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y aleteamos. Y le dice a Filemón, abróchate el cinturón. Le dice, yo Pablo, bueno, aquí dice, si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Verso 18, verso 19, yo Pablo lo escribo de mi mano y yo lo pagaré. ¿Sabes qué significaba lo que está diciendo? Me metí a estudiar. Yo Pablo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Esa parte, ¿sabes qué significa? Dice, yo te firmo un pagaré que con garantía te voy a pagar. Aquí está mi firma. Cuando dice yo escribo de mi mano, era una frase que se usaba para cuando alguien se comprometía a firmar un pagaré. Aquí va mi firma. Yo te voy a pagar, no te voy a quedar a deber nada, pero te voy a recordar algo. Siguiente verso, o más bien el mismo verso. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Cóbrame. Y si me dices cuánto es, te voy a decir también a ti cuánto es. Tú también te me debes. Tú también no te hagas. ¿Te acuerdas, Filemón, cómo eras? ¿Cómo tratabas a los esclavos y cómo robaste para tener el dinero que... Hello. Porque somos buenos para decir, yo no le tengo. Yo he escuchado gente que dice, tengo un año y medio que no hablo con mis hermanos. Yo digo, wow, eres cristiano y tienes un año y medio que no hablas. No me he sentado con mis hijos a comer por un año. Yo, ¿qué? ¿Es serio? Oh, es que me hicieron una horrible. Oh, no perdonas porque tú eres santo.
Léete Filemón, dile: oye, ¿por qué no leemos juntos Filemón? A ver, ven para acá, mi queridísimo inútil, y te voy a leer a Filemón. ¿Has sido de las personas que dices, has oído a esa gente cuando los entrevistan? Yo no perdono, que Dios lo perdone. Yo digo, ok, está bien. Pues está hablando de redención, está hablando de perdón, está hablando de que también tú debes. También tú debes. Filemón, si hacemos cuentas, me vas a salir también debiendo, porque también tú te me debes. También. ¿Alguien aquí no debe nada? Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, porque dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforme mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando. Aquí termina esto. No sabes cómo me impresiona esto. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te he pedido o te digo. ¿Haces más de ello? Yo un día empecé a decirle a mi esposa, cuando yo sienta resistencia con alguien, voy a hacer más. Y me ha pasado, todavía hace poco tiempo tuve resistencia con una persona en el trabajo. Tenemos una empresa con mis hijos, y lo vi, y el cuate así, le digo, hijo, qué sangre pesada este tipo, y no creyente. Yo me acerqué y le dije, te felicito por tu trabajo. Y empecé a hablar con él. Se me quedó viendo. Mexicano, Aguascalientes. Por cierto, un saludo a Aguascalientes. ¿Saben que hay gente que se congrega con ustedes de Aguascalientes? Me dijeron, diles que somos de acá, de la iglesia de Convivencia de Aguascalientes. Y le dije, te felicito. Y empecé a platicar con él. Y sí, muerto. Ahorita trabaja para nosotros. Me dice, nadie me ha tratado así. Todos me tratan muy mal. ¿Puedes hacer más? O sea, de esforzarte. Dice, confío en tu obediencia. ¿Será que Dios puede confiar? ¿Será que Dios te ha traído aquí para regresarte diferente? ¿Sabes por qué venimos a la iglesia? Porque cuando venimos a la iglesia como el día de hoy, venimos aquí y salimos diferentes para siempre, ¿no es cierto? Esa canción que cantamos ahorita al final de adoración me llevó a cuando yo tomé decisiones. Señor, te voy a seguir para siempre. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Yo, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Yo decía, Señor, te voy a seguir para siempre. Y esos momentos Dios me regresó a mi vida diferente para siempre. ¿No será que Dios te trajo esta mañana para regresarte diferente para siempre en alguna área de tu vida de lo que estuvimos hablando? Inclina tu rostro. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana. Tú nos has traído aquí para hablarnos de tu palabra. Esto es lo más hermoso que puede haber. Tú eres la palabra, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Y hoy leímos tu palabra y vemos cómo nos enseñas a través de una carta pequeña que parece, Señor, no tener mucha significancia en las cartas del apóstol Pablo, pero vemos que tiene un mensaje de redención de personas como nosotros, que aprendieron los principios de aún hacer más en obediencia de lo que nos has mandado a hacer. Espero, dice el Señor, que seas obediente. Hoy, Señor, queremos decirte que queremos ser obedientes y salir de este lugar y ser diferentes para siempre y poder decir, Señor, confía en que voy a obedecer. Voy a reunirme con quien me tengo que reunir. Voy a hacer algo más allá de lo que me has mandado a hacer. Hoy, Señor, queremos ser útiles. Quizá hemos sido inútiles en otro tiempo, pero tú usas a gente inútil para volverla útil, porque ese es tu propósito. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.